Buenas noches amigos, iniciamos este segundo video de nuestro canal. Ahora sí, con el tema que hemos estado analizando estos últimos días y es acerca de la brecha sísmica de Guerrero, ¿sí? Tenemos que entender qué es la brecha sísmica de Guerrero. Es una sección evidentemente en el estado de Guerrero, como su nombre lo dice. La brecha sísmica de Guerrero es un segmento tectónico geológico de 200 kilómetros, entre 200 y 250 kilómetros, que abarca entre Acapulco y Papanoa, esto en el sur de Guerrero. Entonces, esto es muy claro de entender que esto es entre el límite de placa de Norteamérica y la placa de Cocos, ¿sí? Lo que hemos estado investigando y lo que ya hemos estado analizando en los últimos meses es que se menciona que desde 1911 no hay una ruptura, ¿ok? Entonces, tenemos antecedentes de terremotos superiores a magnitud 7.5 desde 1900, ¿ok? Que es lo que nos brinda el Sismológico Nacional en su base de datos, en el catálogo de sismos. ¿Qué tenemos? Tenemos un sismo magnitud 7.6 el 15 de abril de 1907 a las 12:08 de la mañana. Después tenemos un sismo magnitud 7.5 23 kilómetros al sureste de San Marcos Guerrero. Esto el 26 de marzo de 1908 a las 5:03 de la tarde. Ya si lo usamos en horario de 24 horas a las 17 horas con 3 minutos. Después un sismo magnitud 7.5 a 36 kilómetros al sur de Tecpan de Galeana, igual en Guerrero, pero este sismo es el 16 de diciembre de 1911. ¿Qué podemos decir al respecto? Que de estos sismos pues han sido superiores a 7.5, que es el análisis estadístico matemático que nosotros estamos llevando, ¿vale? Después tenemos posteriormente un sismo magnitud 7.8 y hoy es el aniversario de aquel terremoto 7.8 del pasado 28 de julio de 1957 a las 2:40 de la mañana, ¿ok? Aquí tenemos los datos y es 47 kilómetros al noreste de San Marcos Guerrero, aquel sismo donde el ángel de la independencia se cayó, para que más o menos tengamos en cuenta qué parámetros estamos nosotros tomando en cuenta. Esto es lo que nos dice el sismológico. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en La Mira, Michoacán. El terremoto más grande que tenemos nosotros registrado en el sentido de daños estructurales, en este caso en la Ciudad de México. Sí le gana pasado 2017 un terremoto 8.2 en Chiapas, ¿ok? Como hemos visto estos días la actividad en el estado de Chiapas, en la costa sur, ¿sí? Y tenemos este antecedente. Después del de 1985, tenemos al día siguiente, el 20 de septiembre de 1985, una réplica, magnitud 7.6, 25 kilómetros al noroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Esto fue a las 19 horas con 37 minutos tiempo de la Ciudad de México. Existen varias teorías conforme a este análisis de lo que esperamos para la brecha sísmica de Guerrero, y tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Science Advance, ¿ok? Y incluso del mismo Servicio Sismológico Nacional. Estas son las fuentes. Podemos irnos desde el Instituto de Geofísica, que esto corresponde a la UNAM, a lo que ya entonces son los expertos, ¿ok? ¿Qué sucedió en 2017? El doctor Víctor Manuel Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM instaló instrumentos geofísicos en el fondo marino frente a Guerrero, a 1000 a 1500 metros de profundidad, entre 20 y 70 kilómetros de costa. ¿Para qué?
para estudiar la brecha sísmica sin sismo mayor a 7 desde 1911. ¿Qué tenemos? Estos son los sismos cercanos, los que les acabo de mencionar, los sismos cercanos a esta zona. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos tener un análisis estadístico y verificar entonces cada cuánto se están presentando estos sismos. Entonces, ¿qué sucede con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza? Hace una publicación y entonces todo este análisis de sismos lentos, de lo que hemos analizado ya anteriormente, obtuvieron un hallazgo principal. ¿Qué sucede? Se descubren los dos primeros sismos lentos bajo el mar en México, en este caso en Guerrero. Uno de ellos migró desde la fosa oceánica hasta el hipocentro del sismo de Acapulco del pasado 7 de septiembre de 2021, provocando una ruptura. ¿Qué sucede? Se detectan deformaciones transitorias en la placa de Cocos por aceleración de su velocidad de subducción antes de los sismos mayores de 7 grados de Huatulco en 2020, Acapulco 2021 y Michoacán en 2022. Recordemos que de estos terremotos pues fueron un 7.4 en 2020, un 7.1 en 2021 y en Michoacán 2022 igual en un 19 de septiembre, entonces un 7.7 por Cualcomán, Michoacán, más o menos, ¿ok? ¿Cuál es el concepto clave de toda esta situación? Entonces, una primera evidencia tenemos a nivel mundial de un proceso regional profundo que antecede a grandes sismos, ¿ok? ¿Qué impacto e implicaciones tiene todo este estudio científico clave para la brecha sísmica de Guerrero? Es muy sencillo. Esto es un proceso que podría revolucionar el monitoreo de zonas de subducción para alerta sísmica temprana. Esto ya son proyectos de corto a largo plazo, pero ya se hicieron desde 2017. ¿Qué sucede? Entonces, la posibilidad de un análisis sísmico para Guerrero sí es que viene un terremoto grande para Guerrero, ¿sí? ¿Y esto a qué vamos con esto? También está la conocida ley de acumulación de energía sísmica. Para la brecha de Guerrero es una zona en donde los terremotos sí se han dado de grandes proporciones. Pero ¿qué tenemos con esta ley de acumulación? La ley de acumulación es la regla física que explica por qué temblará fuerte en el estado de Guerrero. Teoría del rebote elástico. La placa de Cocos se mete 6 centímetros por año debajo de la placa norteamericana. En Guerrero está atorada. Entonces, esa energía se guarda como una liga, ¿ok? Imaginemos una liga. Acumulación constante, 1 año 6 centímetros, 10 años 60 centímetros, 40 años desde 1985 y eso que fue la réplica, el 7.6 de Zihuatanejo, son 2.4 metros acumulados. ¿Qué sucede? Que cuando la liga se rompe, esto es una ecuación, si lo podemos tomar en geofísica, lo que es la energía que corresponde a la velocidad por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la escala de energía acumulada requerida para un 7.5 se necesita 1,5 metros, ¿ok? Para un 8.0 se necesita 2,5 metros. Para un 8.2 se necesitan 4 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar del sismo del 20 de septiembre de 1985 a 25 kilómetros al noroeste de Zihuatanejo, Guerrero, fue una réplica del 8.1, ¿ok? Del 8.1 del 19 de septiembre del 85, ¿sale? Entonces, ¿qué esperamos en el porvenir? Es muy sencillo. Hay un rango de alta probabilidad de que se dé un terremoto superior a 7.5, ¿ok? ¿Y a qué vamos con esto? Si hacemos ya el análisis, sí o sí, hay un umbral de riesgo bajo, medio o alto. Si lo hacemos matemáticamente. ¿Qué sucede? Un límite máximo histórico sería hasta 2031, ¿sí? La vigencia para que este terremoto se cumpla dentro de la zona sísmica de la brecha de Guerrero, ¿ok? Entonces, tanto en geofísica y tanto análisis matemático, sí o sí se va a presentar un terremoto grande en Guerrero.
Entonces, energía acumulada ya en la brecha de Guerrero, es decir, más de 200 kilómetros entre San Marcos a Zihuatanejo, que no hay definitivamente una ruptura desde 1911, nos da la conclusión de que en Guerrero está energía acumulada de manera impresionante, ¿sí? A grandes escalas. Entonces, ya es suficiente para que sí o sí Guerrero genere un sismo mayor a 7.5. Que les voy a ser honesto, en este análisis, este terremoto, si la ruptura es total de la brecha sísmica de Guerrero, sí generaría un terremoto de hasta 8.4. ¿Qué quiere decir esto? Que la sacudida sería hasta el triple de lo que vivimos en 1985. Aquel terremoto fue devastador. Fue de verdad la cantidad de energía que se liberó aquel 19 de septiembre fue grande. Pero la brecha de Guerrero todavía es un terremoto más grande y más cercano a la Ciudad de México. En aquel entonces el terremoto fue en Michoacán, ¿ok? En la costa de La Mira, Michoacán, toda esta región, ¿ok? Ahora, para Guerrero está más cerca a la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este análisis? Sí, estamos esperando un terremoto grande en Guerrero, en la brecha sísmica de Guerrero. Y si hacemos una, independientemente sea en Zihuatanejo, Acapulco, o sea, el epicentro específico, se va a dar en Guerrero. Un terremoto mayor a 7.5 se va a dar antes de 2035. Recordemos que todo sismo llega a tener un antecedente, ¿ok? Un antecedente que es... se conocen como sismos precursores. Los compañeros colegas lo llaman como un sismo precursor que antela la llegada pues del sismo mayor. Esto pasó en el sismo de 7.4 de apenas de Chiapas, ¿ok? Un 7.4 en la costa sur del estado de Chiapas y antes incluso tuvimos un sismo de 4.8, ¿ok? Un 4.8 tuvimos antes y después viene el 7.4. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que esto es cultura de prevención. Yo les comparto estos datos, porque definitivamente el sismo que esperamos en la brecha de Guerrero, si la ruptura es total, vuelvo a insistir, sería 2 a 3 veces las sacudidas más intensas que las de 1985. No olvidemos aquel suelo del antiguo lago de Texcoco. ¿Ok? El lago de Texcoco ahora sí que en aquella época prehispánica, pues obviamente sí percute a que la intensidad de los terremotos sea mayor. Esto es prevención y de verdad me da mucho gusto compartirles esta información porque es importante estar en prevención. Ya independientemente el terremoto de Guerrero, que es de 7.5 en adelante hasta 2035, pues se va a dar. Pero ¿qué está en nosotros independientemente sea mañana, sea en una semana, en un mes, en un año o hasta 2035? Empezar a tomar cartas en el asunto y tomar una cultura de la prevención. Porque eso es lo importante, que tú y yo empecemos a fomentar esto y podamos propagar la información a más personas. Excelente noche y vamos a seguir informando. Hasta luego.